En la segunda parte del informe que hemos preparado sobre un nuevo aniversario de la sanción de la Constitución de 1853, vamos a también seguir escuchando opiniones de historiadores locales que han relevado la Santa Fe de aquel momento, han entendido el contexto de la época y se han detenido y bajado la lupa en ciertas cuestiones particulares. 2 casamientos en el periodo que duró el debate de los congresistas entre el 52 y el 53, ¿dónde se escribía, por ejemplo, dónde se trazaban las líneas generales y dónde se escribía de puño y letra el texto de la Constitución que después terminó siendo sancionado? ¿Y quiénes fueron también los representantes del pueblo santafesino que formaron parte de aquellas discusiones? Todo esto en la segunda parte. La casa de la familia Díez de Andino también representó para la época un epicentro de reuniones y un epicentro también de recuerdos nostálgicos de los responsables de haber redactado la Carta Magna de 1853. Un lugar histórico que ahora es patrimonio de la provincia de Santa Fe. Bueno, en realidad la casa donde vivió la familia Díez de Andino es muy anterior. Fue construida su primer tramo en el fines del siglo XVII y su parte principal en el siglo XVIII. Es posible que, digamos, en toda la zona que rodeaba la plaza, que se llamaba Plaza Primero Mayor y luego pasó a llamarse, a raíz del Congreso, Plaza del Congreso, había un movimiento diferente en toda la Santa Fe de ese momento, que pensemos que era una aldea, era una pequeña aldea. Muchos de los convencionales se alojaron en el convento, otros también se tomaron servicios, hasta muebles de los jesuitas. El cabildo se amuebló un poco con presupuestos que no alcanzaban y otro poco con muebles prestados de los conventos. Entonces es posible que también en la casa no hay testimonios concretos de personajes de aquí que participaran, pero muchos de los Díez de Andino sí tuvieron que ver en la vida pública, inclusive uno de ellos, Manuel Ignacio, fue un cronista hasta 1822 y antes perteneció al Cabildo. El Congreso sesionaba en la sala de sesiones del Cabildo, donde hoy está la Casa de Gobierno. Allí estaba el Cabildo de Santa Fe, que era un lugar ya histórico en aquel momento, porque ahí se habían reunido los diputados que firmaron el Pacto Federal, habían estado allí también trabajando los diputados de la Asamblea o Representación Nacional de 1828. Bueno, ese era el punto de las deliberaciones. La pintura famosa de Antonio Alís está ubicada en ese recinto que él reconstruyó a partir de fotografías que se conservan del Cabildo. Ese fue entonces el punto de reunión, y aquí en el convento se ha reconstruido en una de las galerías un espacio similar pero mucho más chico, donde se han dispuesto las figuras de los congresales representadas en figuras de cera con vestuario de época, ¿no? Lo que sí tiene de interesante el museo en sí y su vinculación directa es que tiene los objetos más emblemáticos de ese congreso, porque el Cabildo lamentablemente fue demolido. Entonces nosotros tenemos aquí en esta sala las fotografías de cómo fue el Cabildo, tenemos el escudo que estaba en la puerta. Sorprende porque en el momento de la demolición del Cabildo, que era un edificio de 2 plantas, que había nada menos que sido la sede de los pactos y de la Constitución, cuando se estaba demoliendo, un profesor de historia, Clementino Paredes, lleva a sus alumnos a despedir este edificio tan emblemático, y él rescata, con ayuda de ellos, rescata el escudo y lo salva. Y cuando se crea este museo, como él formó parte también de la comisión organizadora y evidentemente le importaba tanto la historia de la ciudad, lo dona al museo. ¿Qué tiene ese texto que lo ha hecho permanecer en el tiempo durante
este periodo que indicábamos antes y a pesar de distintos contextos y distintas realidades sigue teniendo vigencia. ¿En dónde usted identifica ese texto de 1853 absoluta vigencia para el hoy? Quizá en los asuntos de todos los días, ¿no? Cada vez que invocamos nuestro derecho a reunión, nuestro derecho a expresarnos libremente, nuestra libertad de conciencia en materia religiosa, en nuestros derechos individuales, ese famoso artículo 19 que dice que las acciones privadas de los hombres quedan exentas de la autoridad de los magistrados, y reservada, este es original, y reservada solamente al juicio de Dios. Fue citado y mencionado hasta hace pocos años por la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, para la tenencia de drogas para consumo personal. Ese artículo de la Constitución, el artículo 19, fíjese la vigencia que tuvo con el paso del tiempo. Obviamente. Por mencionar solamente eso. Exactamente. Hay otras cosas que a lo mejor ya forman parte, bueno, tienen que ver con las declaraciones iniciales, como por ejemplo que la Argentina adopta el sistema republicano, representativo y federal, y encontramos por allí que estas categorías a veces están un poco recortadas, ¿no? Sobre todo el auténtico espíritu republicano que establece la división de poderes sin influencias de unos sobre otros y presiones de unos sobre otros, lo cual es un tema en permanente debate. Y después la cuestión del federalismo, que también está muy disminuida en las últimas, bueno, lo que va del siglo XX.